Vamos a pasar de ese tema, que también lo comentaremos con ustedes a lo largo de la jornada de hoy, a otro que además es bastante inmediato. Estamos hablando sobre la proliferación del comercio ambulatorio y ojo, porque han salido varias notas al respecto, ¿no? No solamente en las redes sociales, en YouTube y otros, se han evidenciado cada vez más retiros a ambulantes, que esta vez, por ejemplo, el último retiro que hemos visto, habían invadido toda la avenida Grau y los han sacado de ahí. Eso por lo menos en Lima, sino que también vemos experiencias de otras regiones, como en Cajamarca, ¿no? Donde están preparando una ordenanza para regular el comercio ambulatorio. Vamos a conversar sobre esto con nuestro invitado. Estamos ya con el especialista en temas municipales, Antonio Álvarez Silva. ¿Qué tal, señor Álvarez? ¿Cómo está? Buenas tardes. Cuéntenos un poco qué pasa en nuestro país, porque el tema del comercio ambulatorio se relaciona directamente con el sector informal. Por supuesto, así es. De nuestra economía, sí. Exacto. Mira, lo que pasa es que ha generado mucho el tema del comercio ambulatorio. Creo que no se ha sabido tratar desde un punto de vista de gestión administrativa municipal, porque son los principales llamados a controlar el tema del comercio ambulatorio. Falta una cultura cívica, ¿ya? Y sobre todo que, ¿sabes qué? No se ha sabido también fomentar la cultura en el ciudadano promedio, en el ciudadano común. Porque según los últimos estudios, es el mismo ciudadano a pie el que motiva el incremento del comercio ambulatorio. Porque si tú dejaras de gestionar el tema de la compra en determinados puntos o vías, no se proliferaría, no aumentaría. Es un punto que, mira, hace poco, diría, bueno, hace unos meses, en Andalucía, España, se ha detectado eso, ¿no? Que según los últimos estudios, es el mismo ciudadano quien fomenta el incremento del comercio ambulatorio. Cuando esto se degenera, se convierte en un problema social que muchas veces no se suele manejar. Y a veces cuando lo quieres atacar directamente, tenemos lo que pasa pues hace poco en la Plaza Grau, lo que ha ocurrido la semana pasada en Ate, donde le rompieron la cabeza a varios ambulantes y viceversa también a algunos serenos, ¿no? Y fiscalizadores. Así es el tema también del uso de la violencia, pero más allá de las formas, de cómo la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto?, actúa en estos casos, la idea también sería prevenir y tener una estrategia. Yo entiendo que eso también es un tema de política pública a nivel macro, pero de cómo trasladamos a esas personas cuya única fuente de sustento es el comercio ambulatorio. Tú le quitas eso y le quitas su trabajo. Así es, y luego te dicen que se dedican a mejor médico a robar y otro tipo de situaciones, ¿no? Es que lo que pasa es que cuando se permite la degeneración del espacio público, tenemos este problema, y lo hereda una gestión, lo hereda otra, y solamente se dedican a aplicar paliativos. Ahora, ¿cómo se suele manejar este tema? Veamos ejemplos recientes, algunos años. El Mercado Santa Anita, lo que ocurrió con las Malvinas, lo que ocurrió con Polvos Azules, por ejemplo, ¿no? Pero espacios privados o espacios públicos debidamente segmentados, habilitados, para que ese polo de comercio ambulatorio vaya a ese punto, no los hay. O si los hay, a veces el comerciante ambulatorio no está en la condición económica de poder asumir ese tipo de costos. Entonces, ¿qué tiene que ser subsidiado? Y muchas veces las gestiones municipales no tienen los recursos para subsidiar locales. Campañas para formalización hay muchas. El año pasado, en la saliente gestión de la alcaldesa Susana, se sacó una ley referida a la formalización del comercio ambulatorio, la regulación por 2 años. Pero miren lo que está degenerando. ¿Te das cuenta? Entonces, acá hay un problema de tratamiento, de gestión administrativa respecto al problema ambulatorio. Entran una serie de factores. Si tienes una vía, te pongo un ejemplo, ¿no? Como la Plaza Grau, saliendo de la vía expresa. Si tú no das un tratamiento, un corte administrativo municipal, esto se va a degenerar. Si dejas que entren 10, 15, 20, en un año eso puede estar entre 50, 60, 80 o hasta 100 personas en horas punta. Así es. ¿Cómo lo tratas? O sea, digamos que habrían ciertos pasos para regular estas cosas. Yo leí el ejemplo de Cajamarca, donde están preparando esta ordenanza, y básicamente empadronar a las personas, ¿no es cierto? Ubicar las calles donde pueda haber comercio y aquellas donde no, ¿no es cierto? Tener un constante mantenimiento del espacio donde se desarrolle ese tipo de comercio. Bueno, todo eso a través de ordenanzas, ¿no? Eso ya se ha hecho en Lima y no funciona. ¿Y por qué? Y no funciona. Yo creo que el tema de la situación económica, no podríamos decir que estamos en una crisis tremenda, claro, pero ¿hay solución dentro del área municipal o no? ¿O eso lo tiene que ver el gobierno central? Creo que tiene que intervenir en determinados casos el gobierno central. Por ejemplo, en Ate tiene que intervenir el gobierno central. El municipio de Ate no se da abasto para manejar esa parte de la carretera central donde ha sido invadida de ambulantes. ¿Cuál es la solución? ¿Entrar y meterle golpe, romper la cabeza, quitar las cosas? No es la solución. ¿Te das cuenta? Ese es un paliativo. Yo creo que el gobierno central tiene que entrar. Hace poco también vi una situación similar en Gamarra. Invadida de ambulantes. El empresario promedio que paga sus impuestos, que paga sus arbitrios, se ve desmedido
por el incremento de la invasión del ambulante, del informal. Y cuando lo intervienes te dicen lo mismo, situación económica. El municipio de La Victoria creo que tampoco está en la situación de poder manejar tremendo monstruo que tiene ahí en Gamarra, ¿no? Por eso es que los empresarios están pidiendo la intervención del gobierno central. Ahora, ¿cómo podría intervenir el gobierno central? Eso. Subsidiando, no queda otra. Subsidiando, porque ya muchos de los ambulantes saben que existen campañas de formalización. Sí. ¿No? Campañas en la cual pues no estarás en el RUC, estarás en el RUS, pero bueno, vas generando, ¿no? Tráfico tributario, de impuestos. Pero ¿en qué espacio lo vas a hacer? Ya los espacios están agotados. Hay un trabajo muy interesante que hacer por parte del gobierno central. Yo creo que es el llamado a intervenir, ¿no? Está con los recursos ahora. Vamos a recibir también algunas llamadas del público. El señor Álvarez, lo invitamos a usar los audífonos que tiene usted ahí para de repente también recoger algunas inquietudes sobre ese tema del comercio ambulatorio y su proliferación. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Le hablo un taxista. ¿Qué tal? Bienvenido, señor. Los ambulantes con esta liberación de Castañeda, entonces ha aumentado más. En la avenida Ayacucho, lleno de ambulantes, en Leticia, en todo el centro de Lima, señorita, con este Castañeda aumentó más. En La Victoria lo mismo, esos ambulantes ahí pagan a la municipalidad, 10 soles, 15 soles, según la zona, pagan. Entonces esos funcionarios de la municipalidad de La Victoria están cobrando. Ya no es posible esto, ya dejan basura, todo, tanto querían Castañeda, ahí está Castañeda. Bien, bien, señor, gracias por su llamada. Tenemos una comunicación más. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Quería participar desde otro ángulo, desde otra concepción. A ver. Tenemos países desarrollados como China, donde existen ambulantes de noche. Muy distinto a lo que está planteando dicho señor. Tenemos la propia experiencia peruana. Tenemos Gamarra, Redonda, que partieron de ser ambulantes, se desarrollaron. Si con la concepción, con esa concepción o con ese criterio daríamos apoyo a nuestros ambulantes, de acá a 10, 20 años tendríamos grandes empresarios. Ese es mi criterio. Bien, bien, gracias, señor, por su llamada. Algunas palabras del especialista Antonio Álvarez Silva en temas municipales. Sí, casualmente eso es lo que se ha generado. Pues. No vas a convertir la Feria de Shanghái o vas a comparar la Feria de Shanghái con lo que ves en la Plaza Grau. Pues, ¿no? Se ha degenerado totalmente. O sea, con el debido respeto de la opinión del caballero, los ejemplos son distintos, ¿no? La percepción comercial, la proyección comercial, la intervención del Estado, por ejemplo, pone el ejemplo de China, es distinta al peruano. Así es. Totalmente. La sociedad, digamos, la sociedad cultura misma, y por supuesto misma. La regulación al respecto, ¿no? Por supuesto, así es, así es. Bien, esa es la figura. Esperemos en todo caso, señor Álvarez, que puedan hacerse esta normativa desde los distintos gobiernos, ¿no es cierto?, regionales, centrales, y pueda el gobierno central y pueda encontrarse una solución, al menos a mediano y largo plazo, ¿no? Es algo que sabemos no se resuelve de un día para otro. A largo plazo, mediano está muy difícil. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Señor Antonio Álvarez Silva, especialista en temas municipales con nosotros en Radio Exitosa, es la 1:31 PM. Regresamos luego de la pausa con más llamadas.